Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos ustedes. A continuación les acompaña en este escenario Sandra Liliana Yaya Wilches para este proyecto que se denomina Creando nuestro perfil de presidente para Colombia 2022. Un video editado, desarrollado, conducción, conlocución e investigación. En este año 2020 trata de buscar eh, aterrizar a la gente en lo que se respecta a la historia de la política en Colombia. La idea no se centra solamente en que este tema lo manejen los jóvenes, los adolescentes o los infantes desde sus colegios, no, sino que haya una mayor audiencia de mucha gente interesada en conocer la historia política de Colombia. ¿Por qué? Porque la historia política de Colombia nos va a ayudar a ver objetivamente qué es lo que nosotros esperamos para el próximo, digámoslo, predecesor o sucesor en la presidencia de la República de Colombia para el año 2022. Todos tenemos en este momento un enfoque hacia un gran político que es el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego. Hemos conocido a nivel de los congresistas y entre ellos senadores y representantes a la Cámara, personas que perfilan para poder ser grandes gobernantes. Y los hemos ido eh, distinguiendo por sus obras y por sus actuares, así como también es importante contar con una lista de políticos corruptos, saber quiénes son y tener presente lo que están haciendo corruptamente, pero también tener presente una lista de las personas que han trabajado intensamente por nuestro país y más a favor del pueblo, buscando vías equitativas, buscando establecer un óptimo modelo económico para nuestra nación que nos permita poder trabajar, tener paz, tranquilidad y sobre todo contar con que podemos los colombianos contar con el trabajo, contar con un empleo para poder sostenernos, para poder seguir aportando a la nación para que pueda ella crecer. Entonces, traigo aquí a la historia la Gran Colombia. La Gran Colombia, como lo narran en Wikipedia, como lo narran en varios libros, la Gran Colombia es ese periodo que inició el 8 de agosto de 1819, que una vez se dio el grito de la independencia definitivo, el 17 de diciembre, del mismo se dio inicio al Congreso de Angosturas. Tal vez de pronto uno dirá el Congreso de Angosturas, pero ¿qué era el Congreso de Angosturas? El Congreso de Angosturas básicamente era algo así como eh, el cual se instala el 15 de febrero de 1819 por el general en jefe Simón Bolívar en su condición de jefe supremo de la República de Venezuela y el capitán general de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, que tuvo lugar en el contexto de las guerras. El Congreso de Angosturas, convocado por Simón Bolívar, precedido por Francisco Antonio Sea, cuyo fin era crear una gran nación panamericana. En este congreso se decidió que Francisco de Paula Santander gobernaría la provincia de la Nueva Granada, mientras que Germán Rocio la de Venezuela. Bolívar, por su parte, liberaría a Quito y a Perú. Habría un nuevo congreso en Cúcuta con el fin de redactar la primera constitución. ¿Sí? Entonces, se genera la constitución de 1821, ¿no? O sea, aquí tenemos nosotros presente, está la constitución de 1821, luego viene la constitución de 1886, luego la constitución de 1991, y tal vez la próxima constitución que puede llegar a venir en estos tiempos, producto de tanta corrupción que existe en nuestro país. Pero bien, la constitución de 1821.
que consistió en los siguientes puntos claves. Una de ellas era: la nueva república sería llamada República de Colombia. La República de Colombia se conformaría por el antiguo Reinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y las provincias de Quito y Panamá. Entonces tengamos presente que Panamá, Quito y Venezuela eran parte de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada. ¿Sí? Ahora hay que revisar en la historia cuándo fue que se perdió Venezuela, cuándo fue que se perdió Quito y cuándo fue que se perdió Panamá, para que tan solo quedara aquí solo Colombia. Vean, se declaró la libertad de partos, es decir, los hijos de los esclavos de la época serían libres. O sea, a partir de 1821, cualquier esclavo que tuviera sus hijos serían de ese punto para adelante libres. ¿Sí? Por eso se llama libertad de partos. Bueno, otro punto. Se dividió el poder público en 3 ramas. A partir de ahí nacen las 3 ramas que siempre han estado enfocadas en Colombia. ¿Sí? La rama ejecutiva, donde tenemos al presidente, que es el que gobierna y administra. La rama legislativa, que se encarga de crear y hacer cumplir leyes, el Congreso. Y la Cámara, o sea, en este caso, la legislativa la componen el Congreso, que en este caso es el Senado, y la Cámara de Representantes. Por eso siempre les hablamos de que en el Congreso están, como congresistas están los senadores y los representantes a la Cámara, y todos están dentro del Senado. Y la rama judicial, que se encarga de crear y hacer las leyes penales, o sea, todo lo que está correspondiente a la justicia, impartiendo para todo hecho justicia social, equidad, igualdad, etc. Entonces, des en cuenta que los 3 poderes vienen a nacer en la Constitución del año 1821. No se les olvide, por favor, ese puntico. Constitución de 1821, nacen los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, nuestro presidente de la República está en el ejecutivo, es el que administra y gobierna. Los senadores y los representantes a la Cámara, que vienen del Senado y de la Cámara de Representantes, pertenecen a la legislativa, porque son los que crean las leyes y buscan que se cumplan. Y la rama judicial es donde está situada la Corte Suprema de Justicia, y donde hay otros entes que imparten justicia en Colombia. La Fiscalía General de la Nación, allá también se imparte justicia, la Procuraduría, la Contraloría, etc. Bueno, entonces partimos de ese punto, ahí está, ¿listo? Bueno, otro punto, la educación básica sería gratuita. Bueno, es curioso, ¿no? En esa época del año 1821 se habla de que la educación básica, o sea, estamos refiriéndonos a la educación básica, es la primaria y la secundaria, ¿no? Era gratuita, no se cobraba. Entonces, cuando se refiere a gratuita, me imagino que los colegios privados también generaban esa educación gratuita. Y quien auspiciaba o quien financiaba el gasto para todo esto era el Estado. De alguna manera eso se vino distorsionando en el pasar del tiempo, porque recuerdo muy plenamente que en mi época de bachiller a mí sí me tocó pagar por mi educación y estaba en un colegio del distrito y me tocaba pagar. En algún momento mis hijos también tuvieron que pagar. Entonces se desmantela por completo esa situación de que era gratuito. Entonces démonos cuenta cómo el no conocer la historia de nuestra Colombia políticamente se deriva en cómo nos saquean, en cómo roban, en cómo nos distorsionan, en cómo nos engañan, en cómo nos mienten frente a todas las cosas que están pasando. Por esa sencilla razón, porque nosotros no buscamos educarnos, no tenemos
digamos, como ese ánimo, esa intención, motivación de educarnos. Entonces lo importante es que, pues, en alguna manera estemos como sintonizados, sincronizados a que tenemos que aprender. Cueste lo que cueste, tenemos que aprender de nuestra historia, de la historia política que ha pasado en nuestro país, en nuestra nación, denominada Colombia, con C, Colombia. Bueno, se restringió el voto a personas que supieran leer y escribir. Se restringió el voto a personas que supieran leer y escribir. Eso es gravísimo. O sea, las personas que sabían leer y escribir, ¿quién podemos entender nosotros ahí? Que las personas que sabían leer y escribir no votaban. Vea lo curioso de esta situación. Las personas que leían y escribían no votaban. Eso nos toca investigarlo. Bueno, frente a la parte de lo que estamos hablando del sufragante, en la época del sufragante de este tiempo, ameritaba ser así, ser una persona mayor de 20 años, contar con una propiedad, específicamente ser como un empresario. No era permitido que votaran los esclavos o personas que no fueran casadas. O sea, la persona tenía que reunir una serie de requisitos, tenía que ser casada, tenía que ser un gran empresario, tenía que contar con renta, o sea, en este caso con una propiedad. Es decir, estaba extremadamente limitado a eso. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Que realmente los sufragantes aquí en este momento eran los de la clase oligárquica. Los pobres no tenían ninguna posibilidad de votar. Tal vez por eso, porque no había posibilidades de votar para los pobres y los esclavos, obviamente, era que de esta manera se van como amañando los gobernantes en esos cargos burocráticos. Y desde ahí tal vez viene todo este gran rollo tan grande que cubre plenamente a Colombia. Por eso es que también ahí se va entendiendo una serie de cosas, y es que en los colegios nunca imparten una cátedra donde le enseñen a los jóvenes estas cosas, donde le enseñan a los jóvenes que votar por un político no representa el que usted esté invitado a que al votar le van a dar un tamal o tanta platica, 200.000 pesos, o le van a dar una tejita o un ladrillo, o lo mantienen simplemente en un estado de ignorancia total para que usted no se entere absolutamente nada de quién va a gobernar este país. Así de sencillo. Entonces, observen de dónde viene el origen, en parte, de nuestra ignorancia representada en un analfabetismo político. Y se deriva de ese tiempo, de esa época, de la primera constitución del año 1821, cuando se refieren a que el sufragante está regido por unas condiciones para votar. Y eso significa, no todos tienen propiedad, no todos son superiores a los 20 años o 25, no todos son casados. Entonces, ¿cuánta cantidad de gente no quedó excluida en ese plano? Obviamente, hoy por hoy nosotros miramos que los sitios mayormente poblados pueden ser los de Antioquia y parte del Caribe. Se entiende que en la zona andina, más exactamente en Cundinamarca, hay mucha gente. Pero de todos modos, en esas épocas, la mayor cantidad de gente que poblaban esos territorios eran mucho más que lo que había en Cundinamarca. Y por ende, entonces, a mayor número de personas, el voto es más selectivo.
y así de esta manera eligen a los gobernantes que les corresponde y que ellos quieren que se queden ahí. Mire cómo vamos nosotros poquito a poco reuniendo características acá. Y por eso el nombre bien claro está. Estamos construyendo un presidente para el 2022. Estamos tratando de buscar, entender que para que este país pueda crecer, debe zafarse obligatoriamente de la maquinaria. Debe zafarse de esa maquinaria que ha estado precedida por más de 200 años en esta nación. Y que por culpa de esa maquinaria, nuestro país muy poco avanza. Y ustedes se dan cuenta, en todos los planos, que la política está definida de una manera en que aquí simplemente todo el tiempo quienes han estado gobernando este país ha sido la derecha o ultraderecha. Que la izquierda, difícilmente. Y así la pretenden seguir instalando, difícilmente. Ahí tenemos ya el plano de por qué el sufragante de esa época era tan selectivo. Entonces, por eso decía, se restringe, ¿no? O sea, en cuestión, bueno, creo que en Wikipedia dice que no sepa leer ni escribir. Bueno, aquí creo que es lo contrario. Es que eso distorsiona mucho. A mí me distorsionó, por eso me llevó la idea de investigar. Porque uno dice, pero ¿cómo así? O sea, los que saben leer y saben escribir no votan. No, eso no es así. Entonces, investigamos. Ahora miren lo que miramos y encontramos. Encontramos que las personas que están por encima de los 20 años, que estén casados, que tengan industria, que tengan dinero, que tengan una propiedad o una renta, son los que pueden votar. Pero los que no tienen ni trabajo, ni son casados, ni tienen renta, no pueden votar, y si son esclavos, menos aún pueden hacerlo. Eso disminuye la población que esté prevista para poder sufragar. Hoy en día en Colombia, como han cambiado tanto esto por las constituciones que han sucedido, obviamente el número de sufragantes es mayor, pero entonces los quieren seguir manteniendo en ese mismo sistema. No sepas absolutamente nada de lo que pasa en la política de Colombia y estos políticos corruptos seguirán reinando, porque a ellos les interesa que su pueblo esté la mayoría en la sumida ignorancia, en especial en este tema. No todo el mundo cabe a venir a aprender de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente el hecho es que entre menos gente conozca estas cosas, para ellos se establece más seguridad. Entre más personas sepan esto, para ellos representa inseguridad. Y es ahí donde ellos tanto se afanan a que Gustavo Petro no quede como presidente. Porque como Gustavo Petro es para el pueblo y es del pueblo, entonces él en su forma de ser y de su actuar, lo que él va a intentar hacer es educar a la gente para que no vuelva a caer en esa red, en esa distorsión, en esa araña, en esa confusión. Los poquitos que somos docentes, como en este caso el mío, buscamos de alguna manera pues educar a la gente. Yo espero que pues alguna vez miren mis videos y con esto puedan mucho aprender, pero mire cómo están las razones ahí. Bueno, ya pudimos apreciar entonces con respecto al sufragio cómo es que realmente esta cosa funcionó. Dice acá en otros puntos de la Gran Colombia, dice, no obstante, esta constitución solo estuvo vigente en la Nueva Granada. O sea, mientras estuvo unificada la Nueva Granada con Colombia, Venezuela, Quito y parte del Perú, ¿sí?, se mantuvo esa constitución, pero obviamente hubo que generarse esa separación después. Esta separación se dio porque no hubo manera eficaz de unir al país entero debido a la falta de rutas de transporte y comerciales. Toda la vida se han generado muchos problemas en lo que respecta a las rutas de transporte y comerciales. Cuando lo del problema de Marquetalia
bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora hoy, Paloma Valencia, los campesinos de esa época, por algo que luchaban era por eso, porque les crearan, porque les hicieran, porque les construyeran rutas de transporte y el manejo de los comerciales. Cosa que muy difícilmente se dio y lo único que le mandaron fue soldados para matar. Entonces, la situación de las rutas de transporte y comerciales viene sucediendo desde aquí, desde la Gran Colombia. Algunos afirman, no, eso viene operando desde la época del 64. Pero no, mire que no. Y hoy, a nuestra altura de este tiempo, todavía faltan muchas rutas de transporte. Tanto así que para Mitú, por ejemplo, no hay manera de llegar a Mitú por vía terrestre. Tiene que llegar, creo que por avión. Si nosotros vamos a llegar a cierto espacio especial como es, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? El Cerro de los Cristales o el Río de los Cristales, una cosa que es muy bonita, que es de colores. Para llegar allá no podemos llegar por vía terrestre porque es mucho tiempo lo que se demora uno para llegar hasta allá, entonces tiene que ser por vía aérea. Pero de todas maneras nos damos cuenta que los mayores problemas están radicados ahí, en ese punto, en el hecho de las rutas de transporte. Es lo que prácticamente tiene aquí, casi que enfrascada, encerrada, envasada a Colombia, que no permite que pueda progresar. Imagínense ustedes si existieran rutas de transporte para tener vías para llegar a cualquiera de esos departamentos, súper. Habría más industria, habría más economía, sería más robusta, pero no lo es. Vamos conociendo por qué no lo es. Bueno, seguimos. No hubo una unidad política, ya que con la ausencia de Simón Bolívar, líderes de Quito y Perú anhelaban controlar su propia región. En algún momento Bolívar se desprende de esto y queda prácticamente la imposibilidad de poder ejercer un control sobre la propia región. Las guerrillas que querían que su región tomara el control político de la Gran Colombia, eso fue también algo que se manifestó. Se reinició el enfrentamiento entre Bolívar y Santander, es decir, centralistas y federalistas. Centralistas y federalistas. Entonces, esa guerra entre centralistas y federalistas es porque se estableció ese enfrentamiento entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Sin embargo, el último intento de reunificar la Gran Colombia fue en el año 1820. Entonces, recordemos que la Gran Colombia se establece en 1821, ¿no? Hay una serie de peleas, guerrilla, todo esto, pero se intenta reunificar nuevamente en 1820. Entonces, allí es cuando se crea algo que se llama el Consejo Admirable, el cual también fracasó totalmente y generó que Flores en Ecuador y Páez en Venezuela iniciaran su propia separación. O sea, a partir de ahí se separa Venezuela y Ecuador de la nueva Granada. ¿Sí? Entonces, éramos una gran nación, pero por esas situaciones se separan. Iniciará su propia separación. Con ello finalizó el sueño de Bolívar de la unificación panamericana. O sea, que el sueño de Bolívar siempre era ese, que estuviera reunida Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, ¿sí? Para considerarse una gran nación. Pero no se pudo lograr a causa de las diferencias y los enfrentamientos que sucedían entre los centralistas y los federalistas. Punto aparte. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros aquí de plano entender frente a este punto? Que en el campo del Congreso de Angosturas, ¿sí? El Congreso de Angosturas estaba, digamos, situado por el contexto de las guerras de independencia de Venezuela y adicionalmente a eso,
la independencia de la Nueva Granada, ¿no? Y de ahí entonces se publicó el Correo del Orinoco, ¿sí? Esa parte. ¿Qué más también tenemos para decir? Un poquito como de historia. En 1819, el libertador Simón Bolívar instala el Congreso de Angosturas, originalmente convocado para el 22 de octubre del año 1818. Se hace el llamado de externa urgencia a una asamblea que había sido postergada durante la Guerra de la Independencia. Es el segundo congreso de una república que exigía nuevos cuerpos de leyes, la actualización de la Constitución de 1811. Había una anterior, al 821. A las condiciones imperantes y un sistema federal adaptado para el país. La directiva del Congreso quedó integrada por los diputados Francisco Antonio Sea, presidente, y Diego Bautista Urbaneja, secretario. La Asamblea Bolívar pronuncia el célebre discurso de Angosturas, cuyo párrafo dice lo siguiente: Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia para que, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este augusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Más adelante Bolívar señala que la educación popular debe ser el cuidado primogénito del amor paternal del Congreso moral y luces son los polos de una república. Y después hace hincapié en que la unión es fundamental y esencial para garantizar la paz, la grandeza y el poderío en América. Bolívar cierra el discurso con las siguientes palabras: Señor, empezad vuestras funciones, yo he terminado las mías. Bueno. Entonces, vámonos dando cuenta que sencillamente en cuanto a esta parte, entonces tenemos presente que, revisando detenidamente, entonces hubo una constitución antes del 821 que era la de 1811, luego vino la del 1821 y bueno, y ahí vamos, ¿no? Y lo más importante que se destacó en esta, como ya lo hemos definido acá, fue el concepto de la creación de esos tres poderes. Y también vimos que el sufragante tiene ciertas características para votar. Eso es como lo más importante acá, y que buscan Venezuela y Ecuador su separación. Muchas gracias, amigos, amigas. Espero que pues esta parte les haya encantado escucharla. Gracias, hasta pronto.